Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 13 para el sábado 28 de diciembre de 2024. Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un honor, un placer estar con ustedes compartiendo este estudio de la Palabra de Dios. Como siempre, su servidor, Néstor Salguera. Y como de costumbre, su hermano en Cristo, César Vargas. Amén. ¿Cómo ha estado, César? Bien, gracias a Dios, Néstor. César, ¿y qué ha ocurrido que miro arreglado aquí la iglesia? Contento con el Señor por otra semana más que nos ha dado. Amén. Y por la semana especial que tuvimos de oración. Preparándonos para la celebración del rito de la Santa Cena del Señor. Es un momento maravilloso el poder renovar pacto con el Señor, ¿verdad? De poder otra vez comenzar, como dicen, de cero. Porque eso es lo que nosotros hemos aprendido. El Señor quiere que nosotros estemos siempre, ¿verdad? Perseverando en sus caminos. Así es, la idea es que aprovechemos estas oportunidades para renovar nuestro pacto con el Señor. Así ¿verdad? es. Para tomar fuerza y, como tú decías, pues todo ha quedado atrás y ahora nos impulsamos, decía el apóstol Pablo, hacia adelante. Hacia adelante. Y no hay nada mejor que finalizar el año, ¿verdad? Dejando todo atrás y comenzar de nuevo en este nuevo trimestre del año 2025. Gloria a Dios porque hemos finalizado, esta es nuestra última lección, así que es importante que la puedan hojear bien, leer bien, analizar bien, porque está muy bonita. La verdad que entramos entonces a la tercera lección, pero antes, César, quiero leer del libro, ¿verdad? La obra de la Escuela Sabática, los consejos que da la sierva del Señor, Elena G. White, y aquí dice la siguiente cita: las Escrituras se dirigen al hombre como a alguien que tiene la facultad de elegir entre lo correcto y lo erróneo. Le hablan por medio de amonestaciones, reproches, ruegos y expresiones de estímulo. La mente debe ejercitarse en las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de otra manera se debilitará. Tenemos la verdad presentada por medio de publicaciones, pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otras personas. Debemos examinar por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe. Amén. Y me llama la atención porque esto nos da un consejo bastante importante. Es como que cuando tú escuches algún tema, algún sermón, César, entonces tú vengas y compares con la Biblia texto por texto todo lo que se ha expuesto, ¿verdad? Así es. No te puedes quedar solamente con lo que las demás personas digan. Sí. Es nuestro deber poder investigar y cerciorarnos de que lo que escuchamos sea cierto. Así es. Es importante entonces que no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que sería, César, el libro temas en el Evangelio de Juan, este cuarto trimestre del año 2024, y llegamos a la última lección. Lección 13 para el 28 de diciembre. ¿Tiene como título? Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Amén. Así que para comenzar este estudio vamos a orar y entonces que el Espíritu Santo sea quien nos dé el discernimiento y la sabiduría, ¿verdad? Para comenzar este estudio. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos por la bendición, oh Dios, de la vida. Gracias porque desde el primer tema del libro de Juan que hemos venido estudiando, Señor, tú nos has hablado de manera maravillosa, nos has expuesto, Señor, delante de nosotros las verdades que tú tienes para nosotros. Ayúdanos para que no solamente sean lecciones más, sino que sean experiencias que aumenten nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Te agradecemos por la fuerza que nos ha brindado a mi hermano César y a mí para poder continuar con este ministerio. Te agradecemos también por las personas que nos han apoyado viendo estos videos, compartiéndolo también. Pedimos, oh Dios, que ellos también sean parte de este ministerio. Bendícelo, suple, oh Dios, cada necesidad nuestra y permite que este estudio, Señor, sea también de importancia y de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén
y amén. Entonces entramos a la lección 13, César, ya lo habías leído, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El texto bíblico lo encontramos en San Juan 5:39. Y este es un mandato, me gusta porque este versículo se entiende de dos maneras. Como una orden, César, y como una afirmación, ¿verdad? Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí, dice Jesús. ¿Verdad? Así es. Y recalca o resume todo lo que Juan ha dicho durante todo el trimestre. Lo importante para nosotros es conocer a Jesús y su palabra. Eso es lo importante. Ahí se encierra todo. Y qué bonito porque Jesús quiere que lo conozcamos. Y conocer, César, es un acercamiento, una intimidad, una relación. Así es lo que quiere, ¿verdad? No se trata solamente de un conocimiento teórico. Teórico, correcto. No, una vida práctica. De una experiencia, Así. ¿verdad? Qué maravilloso. Así que, familia, hoy vamos a terminar esta lección, ¿verdad? El Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con el encuentro de Jesús, ¿verdad?, allá en Galilea. Juan lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a su palabra. Y este es el problema que tenemos, ¿no? Jesús dice que viene pronto, y a nosotros nos parece que eso no es, Que no va a pasar. o que no está cerca. Sí. Y puede que nos encuentre a nosotros Descuidado. también Descuidado. Y lo sigue diciendo la lección. Corremos el mismo peligro hoy. Oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación y tal vez sin darse cuenta. Sí, porque ocurre el caso, César, de que posiblemente estés viviendo una vida sin esfuerzo para encontrarte con ese Salvador que está por venir. Y como ha pasado ya más de 2000 años, tenemos el pensamiento de decir, no creo que Cristo venga en este tiempo. No creo que Cristo venga ahora que estoy yo en este momento. La verdad que la palabra de Dios nos enseña de que Cristo está pronto, ¿verdad?, a venir. Y nuestro deber es prepararnos. ¿No? No, y no solo porque Jesús venga, porque acuérdate que si también nuestra vida se termina en cualquier momento. Así es, la muerte llega. Ajá, nos llega a cualquiera de nosotros y entonces nos haya... No estamos preparados igual también. para Podríamos... eso y enfrentaríamos las consecuencias de todo. Así es. Por eso dice el comentario, en esta última semana de estudio del Evangelio de Juan analizaremos algunos de los puntos claves de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá, ¿verdad?, de un mero conocimiento intelectual acerca de Jesús, de lo que estamos hablando. Sí. Para, en cambio, conocerlo mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y a su palabra. Al fin de cuentas, de esto se trata la vida, ¿no? Así es. Y para eso está la palabra de Dios, para que podamos leerla, aplicarla a nuestras vidas, vivirla y saber a quién estamos sirviendo. Porque Jesús, César, desde el comienzo ha querido darse a conocer, Sí. ¿verdad? Bueno, pasaríamos al día domingo 22 de diciembre y aquí quiero saludar a mi hermana Jerry, que está de cumpleaños 22 de diciembre. Así que, hermana, Dios te bendiga, que te siga dando vida y que puedas cumplir 100 años más hoy. Te quiero desde Nicaragua hacia España, ¿verdad? Ok. Encuentro en Galilea, César. Bueno, yo le puse reencuentro. Reencuentro, ¿verdad? Porque es la segunda vez, digamos. La segunda vez, sí. Sí. Bueno, ahí está basado el estudio en Juan capítulo 21, del verso del 1 hasta el 19. Y esto ya Jesús ha resucitado, Néstor, pero los discípulos todavía no se dan por enterados. ¿Verdad? Juan, y es interesante porque Juan básicamente cierra el libro con el capítulo 20. Ahí termina. Pero el capítulo 21 comienza con el regreso de algunos de los discípulos a Galilea. Ellos como que han vuelto, ahí menciona, creo que son como 7 discípulos, ¿Sí? que vuelven a su antigua labor, que era Pescadores. pescadores. Se fueron a pescar igual que Como eran antes. como ¿no? eran antes, sí. Sí, como lo hacían antes. Y bueno, vuelve a suceder, ¿no? Van a pescar, pasan toda la noche Y no pescan nada. y no hay nada.
Y amanece, César, y yo quiero compartir con ustedes algo importante que pude leer acerca de esto, porque del versículo 1 al versículo 19, que ustedes los animamos para que ustedes lo puedan también estudiar en sus casas, ¿verdad? Dice el versículo 1, César, del capítulo 21 de Juan: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Y es lo que tú decías, estaban Simón, Tomás, estaban varios de los discípulos allí, ¿verdad? Estaban queriendo, habían pasado toda la noche pescando, pero Simón Pedro les dijo en versículo 3, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y la respuesta de ellos fue, no tenemos nada. Verso 6, él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, aquí encontramos nosotros, César, algo importante. Número 1, yo le puse aquí en el versículo 1 la fidelidad de Jesús. Encontramos la fidelidad porque a pesar de que Jesús había pasado por momentos difíciles en su resurrección, él va fiel a sus discípulos, a sus amigos. Número 2, su inmenso amor. Dice, hijitos, siempre el Señor nos ha tratado de una manera tan amorosa que nosotros no podemos comprenderla todavía. Número 3, su poder. Echen la red, dice, echen la red a la derecha. El poder manifestado otra vez de Jesús. Número 4, su cuidado. En el versículo 9 podemos ver algo que dice aquí, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Es decir, que Jesús le tenía preparado comida. A pesar de que ellos estaban en la barca, ya Jesús había cocinado peces para ellos. Qué bonito, ¿verdad? Qué tremendo. Fíjate que ese es el texto que más me llamó la atención en este capítulo. Porque él pregunta, ¿tienen algo que comer? Y dicen que no. No hay. En lo que ellos están ocupados con la pesca, ya Jesús ya tiene la brasa. La brasa, ya había encendido todo. Y hasta pan tiene. Hasta pan tiene. Entonces, algo que me llamó la atención y yo le puse por eso, es su cuidado. A veces, César, ha pasado que nos ha pasado. El otro día yo estaba, César, que me habían extraído una muela, que no vine a culto esa vez, y entonces yo pensando que voy a comer al mediodía, que voy a comer, y de repente llegó Maricel y Santiago y me llevó una sopa. Yo no la esperaba. Entonces me la llevaron a la casa, una sopa, y entonces ya comí al mediodía. Entonces lo que te quiero decir es que Jesús ya tiene preparado para nosotros lo que necesitamos. Y número 5, su sabiduría. El versículo 5 dice, tenéis algo de comer. Es decir, Jesús tenía no solamente, César, el cuidado de llamarlos con amor, sino de enseñarles a ellos a perseverar. Tiren la red de este lado. Y número 6, su gracia restauradora, porque vemos que Pedro, cuando llega donde Jesús, ¿verdad? Cuando se da cuenta que es Jesús, Pedro es restaurado. Creo que este es uno de los pasajes clave, ¿no? Sí. Recuerda que esto pasa recién. Recién, no tenía mucho. Jesús se manifestó a ellos el domingo, cuando iban camino a Emaús, a los hermanos, y ellos regresaron y llegaron, parece ser lunes, porque afuera se quedaron durmiendo ahí, llegaron al siguiente día. Bueno, la cosa es que estaba reciente el asunto de la muerte de Jesús, y Dios vuelve a preguntarle a Pedro, y las famosas preguntas, Pedro, ¿me ama más que a esto? Uh-huh. Pero Pedro ya no es aquel Pedro que decía, no, Señor, yo voy hasta la muerte contigo. Él dice, Señor, tú lo sabes. Así es. Ya no se centra él en él. Ya no se siente autosuficiente. Sí, ahora sabe que el Dios Todopoderoso, de él dependemos. Así ¿verdad? es. Y no podemos confiar en lo que nosotros querramos. Y Dios le pregunta 3 veces, Señor, ¿me amas? Y entonces Pedro 3 veces le contesta, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ya como te digo, como que ha habido un cambio en Pedro. Y me llama la atención aquí, Néstor, que el Señor le hace estas preguntas e inmediatamente lo restaura a su ministerio. Sí, porque le dice, apacienta mis ovejas. Pacienta mis ovejas.
Él no pide un tiempo para prueba. Siempre el Señor lo interroga y ahí nomasito le dice, apacienta mis corderos. Una vez un hermano me decía, hermano, si alguien que estaba fuera de la iglesia y volvió y se bautizó, lo podemos volver a poner allá a trabajar en la obra. Sí. Y bueno, tomando este ejemplo de Pedro, yo creo que si la iglesia también la aceptó y se bautizó como miembro, él debe estar restaurado también en su ministerio. Ya está apto para desempeñar un cargo en la iglesia. Así es. Y bueno, mira lo que dice el comentario en el penúltimo párrafo. En realidad la respuesta de Pedro se centra en la humildad. Con el fracaso de Pedro siempre ante él, es más probable que utilice humildemente un término inferior, sin atreverse a reclamar demasiado para sí. Y esta humildad es la que reconoce Jesús y la que resulta crucial para restaurar a Pedro en su ministerio. Sin duda, la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesucristo y no uno mismo. Así es. Y es importante que reconozcamos que la humildad, César, es una parte importante en la vida cristiana, porque Jesús fue nuestro máximo ejemplo de humildad, ¿verdad? Él dice, sean humildes y mansos de corazón como yo lo soy. Entonces vemos que Pedro, como tú decías, César, en esos días que pasó y que posiblemente él reflexionando y el Espíritu Santo trabajando en su vida, cuando ve a Jesús ya no llega con aquella respuesta sin pensar, porque él siempre era así para contestar. Él era autosuficiente. Sí, entonces ahora Cristo reconoce que hay un cambio en él y le dice, bueno, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Mira la última parte, me gusta, dice, la restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado al ministerio en presencia de los otros discípulos. Es decir, que si se hubiera encontrado solo con Pedro, posiblemente podríamos decir, no, es imposible. No, y también la otra parte, Néstor, el que Pedro haya aceptado ese perdón, porque él inmediatamente comenzó a predicar. Sí. Y cuando en el capítulo 2 de ahí de Hechos se da la ocasión de la venida del Espíritu Santo, él es el primero que se pone en pie y habla y sin ningún miedo y hace un sermón que, claro, a la hora del Espíritu Santo se bautizaron más como 3,000 personas. Pero, o sea, Pedro no se sentía cohibido o indigno. Él sabía que su fortaleza ahora ya no estaba en él. Ahora dependía totalmente de Jesús y aceptaba ese perdón. Porque a veces nosotros sabemos que Dios nos perdona, pero a nosotros nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y estamos todavía con las dudas. ¿Será que el Señor ya me perdonó? Ahora, y caemos en el error. Yo digo que es un error de que si cometiste una falta y le pediste perdón al Señor hoy por esa falta, tú tienes que tener la fe y la convicción de que el Señor te ha perdonado. Así. Mañana yo no puedo pedirle perdón por esa misma falta que ya me la he perdonado, porque si yo llego mañana otra vez, Señor, ¿te acuerdas que el viernes pasado hice esto? Perdóname. Pero si ya te perdoné, ya no es necesario estarla reviviendo ese acto que habías hecho, que realmente, ¿verdad? Estuvo mal, pero Cristo quiere restaurarnos por completo y que olvidemos eso. Dice, vete y no peques más, ¿verdad? Así que pasaremos al día lunes. Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Mantener los ojos en Jesús. No hay otro. Usted puede verme a mí, ver a hermano César, ver a otro, pero usted no puede tener su salvación o poner su salvación en un hombre común y corriente como nosotros. Usted tiene que siempre tener la vista en Cristo. Y así lo dijo el apóstol Pablo en Hebreos 12:12. Puesto los ojos en Jesús, Él, consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Ok. La lección del lunes está basada en Juan capítulo 21, versos del 20 al 22. Y es interesante, Néstor, este asunto y lo vamos a leer. Dice, bueno, Jesús le dice en el versículo 19 a Pedro, sígueme, ¿verdad? Volviéndose Pedro, dice el versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor,
¿quién es el que te va a entregar? O sea, iba Juan detrás de ellos, ¿no? Ujú. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú Sígueme tú. Sígueme tú. Sí, César, Pedro había recibido una revelación notable acerca de su propio futuro, ¿verdad? Porque le dice, bueno, cuando Cuando eras joven, tú ibas por donde tú querías, pero cuando ya estás anciano, ya alguien tiene que tomarte y te lleva por donde tú no quieres. Ahora te va a llevar. Ahora te lleva. Y debiera haber quedado, ¿verdad?, contento con lo que el Señor le había creído conveniente para él. Ahora, Pedro pregunta, ¿qué de este? O sea, como diciendo, ya me dijiste lo mío. ¿Y él? Ahora, lo que Jesús le quiso decir a Pedro con esto es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio fin, pero que no descuidemos. En este caso, Jesús le dice, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que quede, pero tú tienes que seguirme. Es decir, es un asunto tuyo, Pedro. Es un asunto tuyo. Déjamelo a mí, que yo me lo arregle. Okay. ¿Verdad? Exactamente, yo creo que ese es el tema de este versículo, porque a veces estamos tan interesados en la vida del otro. Sí, que descuidamos la nuestra. Descuidamos la nuestra. Sí. Exactamente, y no se trata de él. El Señor le dice a él, sígueme. Él tenía que seguir a Jesús. Si venían los demás o no venían. Eso ya no es responsabilidad de él ni problema de él. Sí, en este asunto yo creo que nosotros debemos de ser, por decirlo de alguna manera, mezquinos. Okay. Okay. Centrarme en lo que es mi salvación. Claro, si hay que atender al vecino, hay que ayudar, hay que orar por él, y todo, pero la preocupación principal debe ser mi salvación. Si tú te preocupas por tu salvación y yo por la mía, la iglesia va a florecer, va a ser fuerza, claro, se va a fortalecer. Todos vamos a estar unidos al vástago que es Jesús. Entonces, cuando comenzamos a ver las otras cosas que no nos incumben, ¿verdad? En este caso, él quería saber qué iba a pasar con Juan. Ese no es tu problema. Y tu problema es seguirme, poner los ojos en Jesús. Así es. Y qué importante. Ahora, Jesús no está diciendo que descuidemos a nuestro prójimo. No claro está diciendo no. eso. Él lo que está diciendo es que cuidemos nuestra salvación, que mantengamos los ojos puestos en Él y que también atendamos a nuestro prójimo necesitado. Ahora, algo importante que Jesús se lo dice a Pedro de una manera, César, como fue una respuesta como de un reproche. Un reproche. Le dice, Pedro, no te preocupes. Pero es que mire, acaba de salir de un problema. Y ya quería meterse a otro. Lo acaba de restaurar Jesús y ya le dice como que no ha aprendido la lección todavía, Pedrito. Sí. Entonces, es importante, familia, que mantengamos, ¿verdad?, nuestra relación con Jesús, digamos, de una manera, César, protegida, ¿verdad? Sin descuidar, claro, sin descuidar a nuestro prójimo. Pero es que, Néstor, si tú te concentras y pones los ojos en Jesús, lo demás va a ser añadido. Añadido, así es. O sea, si yo amo a Jesús y estoy concentrado en Jesús, lógicamente, por defecto voy a atender a mi prójimo y todo lo demás. Sí. Por lo tanto, lo principal acá es seguir a Jesús. Ahora, y ahí se hacen un montón de temas, Néstor, en cuanto a Juan. Dice la pregunta en medio, ¿cómo se malinterpretó la declaración de Jesús? Pero Juan fue inteligente y también, como te digo, corrigió el asunto. Uh-huh. Porque dice ahí el versículo 23, y este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo, ¿qué pensaba? Que no iba a morir. Que no iba a morir Juan hasta que Cristo viniera. O sea, hay dos maneras, bueno, de interpretarla. O que el discípulo iba a pasar toda la vida, iba a ser inmortal, por así decirlo. O bien que la venida de Jesús iba a estar tan cerca. Que Juan iba a estar vivo. Juan iba a estar vivo iba a estar en ese momento. Pero entonces Juan, guiado por el Espíritu Santo, aclara y dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que él quede, perdón, hasta que yo venga, quede a ti. Eso no es tu problema, le vuelve a decir otra vez. ¿Sí? Ahora, recordemos que Jesús, familia, quiere darnos, no era una profecía, que quede claro eso no es una profecía. No. Solamente era una
digamos, una manera de hacerle entender o de que Pedro pudiese comprender que lo que tenga que ver con Juan, ese es asunto del Señor. Ajá, Si claro. yo quiero que él quede hasta que venga, él puede quedarse. Si yo no quiero, no quiero. O sea, porque ¿quién tenía el control ahí? Jesús está diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder. Amén, así. ¿Verdad? Y eso es lo que está diciendo. Mira lo que dice aquí César. Los hermanos creyeron que era una realidad lo que Jesús solo había presentado como suposición o frase condicional. Evidentemente, ¿verdad? Creían que Jesús vendría muy pronto. Pero los discípulos, y especialmente Juan, como tú dices, aclaró esto y lo corrigió de una manera sabia por el Espíritu Santo. Me gusta la parte que está aquí abajo, César. Dice, Juan corrige esta idea equivocada, indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que iba a ocurrir. ¿Verdad? Así es. Y continúa diciendo, la idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana. Solo Jesús es nuestro Salvador. Inevitablemente. La Sí. gente te decepcionará y tal vez incluso te lastime. Pero no sucede con Jesús. Si nosotros ponemos los ojos en el hermano, en el pastor, en el anciano, cualquier caída que ellos puedan tener, eso va a debilitar nuestra fe y vamos a tener que abandonar lo que hasta ahora hemos construido. Por eso es importante, familia, que no descuidemos nuestra relación con Cristo. Él es el único. Como dice ahí César, solo Él puede salvarnos. Y es No que hay mira, nadie más. Néstor, cuando tú pones la vista en otra persona y esta persona te falla, tu mundo se derrumba. Sí, Hay personas que ponen su vida en el esposo, en el novio, en no sé qué, y cuando la relación se termina, no tiene sentido la vida y hasta se la quita. hasta se la quita. Mientras que si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, pase lo que pase, vamos a continuar. Y siempre el Señor nos va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Porque aunque nosotros estemos en una relación, César, estable con el Señor, en una relación íntima con el Señor, van a haber pruebas. Claro. Pero esas pruebas, César, tú no las vas a enfrentar solo. Va a estar Jesús contigo y Jesús sabrá cómo sacarte de cada una de ellas para que tu fe sea fortalecido. Así que es importante esto. Mira lo que dice aquí César y es importante. Dice, las verdades tratadas de martes y jueves, que es lo que vamos a ver, retomarán el tema de la comprensión de la palabra de Dios con el objetivo de ¿qué? De conocer y seguir a Jesús, quien es el único que debe ser nuestro maestro y nuestro guía, independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. Es verdad, podemos consultarle a alguien sobre algo que necesitemos, pero el único que puede guiarnos a la salvación de una manera directa es Jesús. Amén. Así es, y volvemos al punto, ¿no? Poner nuestros ojos en Jesús, En Jesús. el autor y el consumador De nuestra fe. Lo demás vendrá por añadidura. Así es. Pasamos al día martes 24 de diciembre, César, y el título es Luz y Oscuridad, ¿verdad? Y aquí mencionamos, bueno, la pregunta es, ¿qué gran contraste presenta aquí y por qué es tan fundamental para comprender la verdad? Me gustaría, César, que leas Isaías 60, versículo 2, porque es importante que entendamos cómo estaba la tierra cuando Jesús vino a este mundo en forma humana. Es importante porque aquí Juan menciona, bueno, la lección, César, nos manda a leer Juan 1:4, Juan 3:19, Juan 5:35, Juan 8:12, y cada uno de estos textos tienen que ver con lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Sí, dice Isaías 60, versículo 2. ¿Sí? Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. ¿Cómo estaba la tierra? Rodeada de tinieblas, dice. Así es, Y las naciones estaban en oscuridad. Pero si nosotros leemos estos versículos, recordemos que Juan 1:4 dice que Él era la vida y la luz de los hombres. Sí. El versículo 19 del capítulo 3 dice que Él era la luz que vino al mundo y que las personas amaron más las tinieblas. San Juan 5:35 dice que Él era una antorcha que ardía y alumbraba. San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, dijo Él. Así es. San Juan 9:5, Él se presentó como la luz del mundo también. Es decir, que Jesús vino, César, a manifestar luz. Pero la pregunta es, ¿cuál luz?
La luz de la salvación, ¿verdad? La luz que necesitamos ahora nosotros, porque este mundo, aunque nosotros no podamos verlo, está en tiniebla. ¿Okay? Bueno, antes de Jesús, digamos que el mundo estaba completamente en tiniebla. Viene Jesús y trae la luz. Sí. ¿Okay? Ahora a nosotros nos toca decidir si queremos estar en donde estábamos o queremos vivir una vida a la luz de Jesús. A la luz de Jesús, correcto. Sí. Mira lo que dice el deseo de toda la gente, página 387 y 388. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, lo que ojo no vio ni oído yo, y que jamás entraron en el pensamiento humano, pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios, César. Aunque hay cosas que nosotros, posiblemente para nosotros son un misterio, hay cosas que el Señor nos ha dado, nos ha revelado para que nosotros podamos entender este plan de la salvación. Porque muchas personas no comprenden, y lo vamos a ver más adelante, porque Jesús quiere que comprendamos primero el costo que tiene la salvación, y número 2, el privilegio de poder ser parte de esta salvación, y número 3, el gozo de poder también compartir con los demás esta salvación. Dice aquí, solo Jesucristo dio a conocer al Padre, dice Juan 1:18. El verbo, así traducido, es exegeomai, que significa interpretar, explicar, exponer. Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el que da a conocer a Dios. Solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios. No hay otra forma. Así es. Y ahora viene la otra parte del asunto. Juan capítulo 8, 42 al 44. ¿Cómo describe Jesús el falso fundamento sobre los líderes religiosos de Israel en los que habían basado su fe? Sí. Esto lo estudiamos creo que en unas lecciones pasadas. Sí. Aquí se da el encuentro en Jesús con los judíos, y que estaban hablando acerca de que ellos, Jesús les dijo, vosotros no conocéis al Padre, porque si conociesen al Padre sabrían de dónde vengo yo. Entonces vemos que Jesús hace una aclaración bastante directa a estos líderes religiosos. Si ellos, César, hubiesen conocido a Dios y hubieran prestado atención a la Escritura, ellos hubiesen sabido quién era Jesús y lo hubieran reconocido. Y es lo mismo que estamos pasando ahora. A veces nosotros, como decíamos, leemos la Biblia, la escuchamos, pero como que no la escuchamos, porque no la queremos aceptar. Una cosa es que usted escuche la Biblia, lea la Biblia, pero otra cosa es aceptar lo que dice la Biblia. Mire que Jesús le decía, ustedes conocerán la verdad y la verdad harán libre. Sí. Y él dice, lo voy a parafrasear, este está loco, dijeron, pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Y estaban gobernados por los romanos. Por los romanos. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, porque es lo que ellos argumentaban, ustedes me conocerían como tú decías. Y Jesús le dice, me imagino yo que con dolor le habría dicho a Jesús, ustedes son del diablo, ustedes no saben ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, si no aceptas a Jesús, como hemos dicho, no hay otro medio de salvación. Y ahora Jesús mismo le dijo, si no estás con Jesús, automáticamente estás en contra. Estás en contra de Jesús. O sea, si Jesús no es tu Dios, tú estás en contra de Jesús, y por lo tanto el diablo es tu Dios, es tu jefe, ¿no? Así es, tu patrón. Aunque no quiera. Automáticamente, no puedes estar en un sitio neutro. Sí, así es. No puedes decir, es que yo ni a Cristo ni al diablo le sirvo, yo estoy aquí, porque no existe punto neutro. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Así de fácil. Así es. ¿Verdad? César, era evidente que los judíos no eran los hijos de Dios. De lo contrario, habrían aceptado a Jesús. Así, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Ahora dice, los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. Por el contrario, debemos aceptar que Cristo es la luz del mundo y seguirlo, escuche esto, en nuestra interpretación de su palabra. Por el contrario, el diablo habla de lo que él mismo es. Juan 8:44. Si no tenemos cuidado y no nos rendimos en fe y obediencia a Dios, es muy peligroso descuidar esto. Uh-huh. Así es. Y es lo que te digo. No hay otro medio de salvación.
Si tú rechazas a Jesús como tu único Salvador y crees tener otro medio de salvación, estás en contra de Jesús. Así es. Estás sirviéndole al enemigo de Jesús. Aunque aparentemente tú estás buscando otro punto. Muy religioso que sí, puede ser. Así es. Pero eso no te va a llevar a ninguna parte ni te va a cambiar de tu posición. Es importante. Y es lo que dice aquí. Corremos el peligro de hacer lo mismo. Leer el texto basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas. Un error mucho más factible de lo que nosotros podemos creer. Sacar de la Biblia lo que me parece que a mí que es bien. O que la Biblia me dice esto porque yo quiero aceptarlo de esa manera. No, familia. La Biblia tenemos que aceptarla porque hemos comprendido que la Biblia tiene su propio intérprete, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Así es. Ok, pasaremos al día miércoles 25 de diciembre. Teología desde arriba. O desde abajo. O desde abajo. Así es. Interesante estos términos. Sí. Bueno, nos manda a leer Juan capítulo 4, versículo 46 al 54 y hace una pregunta. ¿Qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál era la verdadera cuestión subyacente? Bueno, recordemos, César, que el funcionario tenía un hijo. Sí. ¿Verdad? Y él sale corriendo donde Jesús, rogándole por la vida de su hijo, que lo sane, que vaya a su casa. Sí, que vaya a su casa y que lo sane. Pero había un problema. Y el problema no era en el hijo, sino que era en él. ¿Verdad? Dice allí, el funcionario llega a Jesús pidiendo sanidad por su hijo. Pero el funcionario no creía si no veía qué cosa. Señales y prodigio. Por eso Jesús, en cuanto él le hace la petición y le dice, esta generación no cree si no ve señales. Es correcto. O sea, el problema del padre era este. Ahora, él le pide que vaya allá y Jesús no accede. Jesús le dice, andate que tu hijo ya está sano. Ya está sano. O sea, la teología del hombre... Es ver para creer. Es ver para creer, exactamente. Pero Jesús le enseña otra cosa. Tienen que creer para ver las cosas. Para ver. El plan de él era que Jesús fuera. Pero Jesús le dice, no voy a ir. Vamos a hacer la cosa como yo la digo. Amén. Tenía que aprender. Amén. Tenía que aprender a esto. Y él, bueno, muy sabio, ¿no? Y gracias a Dios y al Espíritu Santo, él se fue confiado en esto y obtuvo la bendición de la sanidad de su hijo. Porque incluso, César, cuando él llega a la casa, dicen, no te preocupes, tu hijo vive. Y entonces él preguntó, ¿y desde qué hora? Y ya le dijeron, ayer como a las 7. Y a esa hora yo estaba con Jesús. Y entonces creyó él, y no solo él, toda la familia. Toda la familia. Ahora, ¿qué es esto de teología de arriba y qué es teología de abajo? Ahí tienen el concepto ustedes dice acá, el comentario. El comentario, la teología de abajo establece reglas y normas para Dios y a su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Qué trampa más peligrosa esa, ¿verdad? O sea, yo acepto a Jesús si Jesús hace esto por mí. Yo pongo las reglas para creer, servirle. Para servir, ¿ok? Sí. Mientras que dice ahí, por lo contrario, la teología de arriba responde con fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Debemos creer la palabra de la Escritura si queremos creer las palabras de Jesús. Palabras de Jesús. O sea, las cosas se van a hacer no como yo digo, sino como la Biblia lo dice, aunque yo no lo entienda así. Y aunque yo no lo quiera. Y aunque yo no lo quiera, porque recordemos que, y un caso que me vino a la mente, César, fue el caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham agarró todas sus cosas, pero ¿en qué momento Dios le mostró la tierra a Abraham? Ni en sueño. Ni en sueño. Sí. Ni en sueño, no se la reveló. Él tenía que ir por fe que Dios le iba a dar una tierra. Y eso fue lo que lo movió a él. La fe en Dios. Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Si nuestra fe está en Cristo y en su palabra, Dios va a obrar de manera maravillosa. No podemos estar condicionando a Dios todo el tiempo. Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. ¿Verdad? Y como hemos dicho, muchas personas no creen en Dios porque no lo pueden tener ahí y examinarlo como ellos quieren, o según las pruebas que ellos determinen. Y entonces dice, bueno, como no se puede, no existe. No existe.
¿verdad? Y debe ser lo contrario. Dice que el comentario, escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. Amén. Dice San Juan 17:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así es. Es importante que entendamos que la palabra de Dios nos manda a que obedezcamos a Dios por fe, que hagamos su voluntad, que tratemos de cumplir su voluntad. Ahora, por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. No, imposible. Nunca, imposible. Sí. Pero por eso Jesús nos dejó el Consolador, porque el Espíritu Santo es quien nos va a guiar, dice, hacia toda verdad. Él nos va a conducir sobre este mundo corrupto, este mundo pecador. Él nos va a conducir y nosotros, tomados de la mano del Espíritu Santo, vamos a poder vencer, César, y podemos anunciar con fe lo que hemos recibido del Señor. Así es, recuerden que la promesa de Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces cuando recibieron el poder, Pedro se levantó y predicó, y los discípulos comenzaron a predicar de tal manera que el mundo fue sacudido por el Evangelio. Así es. Un texto importante, César, que me gustaría mencionar es el que aparece aquí, San Juan 8:31. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Para que nosotros podamos ser discípulos de Cristo, necesitamos, ¿qué cosa? Permanecer en la palabra. Ahora se ha estado, César, diciendo de que el Antiguo Testamento ya no es válido, que ahora solo es el Nuevo. Es más, se han ido más allá, solo 4 evangelios y el resto no. Si el Señor dice que la palabra es su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda la palabra del Señor. Todo. ¿Verdad? Ok, sí, dice el último párrafo del día miércoles. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Amén. Y vendremos a Él y habitaremos en Él. Amén. O sea, más que estar escuchando, como hemos dicho siempre, es tomar una decisión a favor de Jesús. A favor de Jesús. Y me gusta como Jesús lo dice, el que me ama guardará mi palabra. Es decir, por amor tenemos que guardar su palabra. Por amor tenemos que obedecer su palabra. Así es que mira, si comienzas a guardar o querés guardar la palabra de Dios con tus propios medios y porque así lo manda el Señor, te conviertes en legalista. Legalista. Vas a hacer las cosas porque así me manda el Señor, pero si no fuera así, mientras que cuando lo haces por amor, lo vas a hacer de la mejor manera y la motivación, ¿no? Es el amor de Dios y ese mismo amor te va a cambiar a ti también. Así es. Entonces, y es lo que dice ahí la pregunta que aparece ahí. Sí. ¿Cuál es la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia? ¿Por qué cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre el peligro de ser legalismo? Sí, es lo que estábamos diciendo. El amor de Jesús debe motivarnos a obedecerle a Él, principalmente. Así. Y luego a servir a mi prójimo. Por eso es que hablamos de que la ley de Dios, la base es el amor y el reflejo del carácter de Dios, que es amor. Porque si tú amas a Jesús, le vas a obedecer, y si tú amas a tu prójimo, le vas a proteger. También, y le vas a servir. Le vas a servir, vas a manifestar lo que has recibido de Cristo en presencia, ¿verdad?, de los que están a tu alrededor. Bueno, jueves 26 de diciembre y aquí está el cierre. Este es el broche de oro de todo este trimestre. Lo más importante, César. Dice el título, permanecer en Jesús es todo, le puse yo. Así es. ¿Verdad? Es todo, no puedes... No puedes agregar nada. Si tú quieres ir al reino de los cielos, necesitas permanecer en Jesús. Qué importante. Dice aquí, lee Juan 12:32. ¿De qué manera describe esta sorprendente afirmación la autoridad de Jesús? Bueno, recordemos que San Juan 12:32 dice, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y me llama la atención, César, porque el comentario bíblico adventista, hablando de este versículo, dice que Jesús primero se compara con esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, ¿verdad? Es lo primero, el alzamiento. Y número 2,
que cuando Jesús dice que a todos atraer a mí mismo, no solo está hablando de los miembros de la raza humana, sino que está hablando también de los seres que Él creó, de los ángeles, sí, del universo completo. Es decir, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario ha atraído a todos eso para ver el gran amor que Él tiene, no solo por la humanidad, sino por todo lo que Él ha creado. Sí, como siempre hemos dicho, Jesús no solamente murió por nosotros, sino recuerden que somos el centro de atención del universo. Así es. Nos ha dicho, somos carta abierta al mundo. Y entonces Jesús está dando a conocer al universo entero de que todo lo que se dijo anteriormente, que el diablo dio a conocer, ¿verdad? No es cierto. Así es. Y entonces yo me imagino a Jesús, Néstor, como un imán. Como un imán gigantesco, ¿no? Claro. Que atrae a todos. Dice ahí en el comentario, como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios. Jesús. O sea, la fuerza trabaja, César, en unión, decir así, de lo que yo pueda decidir. Y hablando de esos imanes, tú sabes que un imán se puede atraer o se puede repeler si le das vuelta. Si le das vuelta, correcto. Al otro, sí. Nosotros trabajamos de la misma manera. Si queremos que Jesús haga sobre nosotros, Él mismo nos va a atraer y nos va a unir a Él. Pero Así. si lo rechazamos también va a haber esa fuerza que nos va a impedir que nos acerquemos. Acercarnos a eso. Es importante lo que tú acabas de leer. Dice, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y crecen o la rechazan y quedan ciegas. Y ahí menciona, César, unos ejemplos, ¿verdad? De todas las personas que llegaron a Jesús. Sí. Y menciona, la mayoría fueron los que aceptaron a Jesús. Nicodemo, la mujer del pozo, Pilato, que Pilato rechazó la luz. Sí. El joven rico rechazó la luz. Entonces vemos que hay dos grupos claramente identificados. Los que aceptan la luz y viven para la luz, o los que rechazan la luz y siguen en sus tinieblas. Y hay que hacer hincapié, Néstor, en esto de que Jesús no le puso a Pilato que lo rechazara, ni a Judas que lo rechazara. La salvación es para todos, el llamado es para todos. Cada quien decide si lo rechaza o lo acepta. Así es. No, sería ilógico pensar que Dios me quiere salvar y a la vez me pone un corazón de piedra. No tendría sentido. Y podríamos pensar, bueno, entonces Él es el que hace las cosas y Él no puedo hacer nada porque Él me está gobernando. Sería que yo viviría mi vida como sea, y si Dios quiere salvarme me va a salvar, y si no, pues me va a perder por mucho que yo me esfuerce. Así es. No, la salvación, dice Juan, es para todos, el llamado es para todos, y cada quien decide si lo acepta o lo rechaza. Así es. El segundo párrafo, Néstor, ahí sigue hablando de la teología desde abajo. Dice que la teología de abajo comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y naturaleza de Dios, lo que estamos viendo. Sí. La defectuosa, caída y prejuiciosa perspectiva humana tiene prioridad sobre la divina, santa, perfecta y omnisciente. Sí. La teología de abajo conduce a las personas inevitablemente por mal camino, como lo ha hecho en el pasado y también lo hará en el futuro, según Apocalipsis 14, del 1 al 12, cuando la sabiduría humana usurpará el lugar de la divina e intentará imponer la falsa adoración en el mundo. Y ya se está dando eso, César. Ya estamos en eso. Así es, no hay argumento humano que pueda superar lo que la palabra del Señor dice. Así es. Por muy bien intencionado que se diga, si la palabra de Dios no lo sanciona, no lo aprueba, nosotros también no debemos hacerlo. Es importante que nosotros entendamos esto. César dice abajo, lee Juan 15, 1 al 11. ¿Cuál es el secreto del crecimiento y la salud espiritual? Bueno, el versículo que me llamó la atención dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y después dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate que el capítulo 15, Néstor, de Juan, a mí me gusta a mí, yo menciono aquí tres versículos por lo menos. Dice el versículo 4, permanece de mí y yo en vosotros. Y en vosotros. Así como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Luego dice el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis
y os será hecho. Y el versículo 10, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Siempre el tema principal es permanecer en Jesús, pero nos explica que permanecer en Jesús es permanecer en su palabra, guardando su mandamiento. Nosotros no podemos permanecer en Jesús y dejando a un lado la palabra. No se puede, porque Jesús está, César, en el libro. Aquí tenemos a Jesús nosotros, y aquí conoceremos a Jesús. Usted no puede conocer a Jesús por otro lado, es verdad, puede escuchar algo de Jesús que hizo en la vida de alguien, pero si usted quiere conocer a ese Dios, a ese ser que lo dejó todo en el cielo para venir por ti, tiene que ser en el libro de su palabra. Amén. Aquí vamos a encontrar toda la vida de Jesús. Dice aquí César, el secreto es permanecer conectados a Jesús. Él es la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. No tenemos otro camino para ir al reino de los cielos. Así es, y valga aquí nuevamente comentar, Néstor, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no se habla de otro medio de salvación más que a través de Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Ahí no se menciona nunca a otra persona, mucho menos a personas humanas como nosotros. Solo en Jesús hay salvación. Dice el siguiente párrafo. La cita bíblica de Elena G. White, Fe y Obras, página 56. Así es, los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Si no nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. La voz de Dios nos hablará a través de su palabra y oiremos muchas voces, pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán, aquí está o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad? A menos que cotejemos cada cosa con las Escrituras. Y dice abajo, entonces debemos someter nuestros propios puntos de vista a los presentados en la palabra de Dios. Es decir, si usted escucha algo, usted vaya a la Biblia. Hace poco escuché que, varios, ¿verdad? Cristianos de otra denominación, César, creo que tú presentaste el video que decía que iba a hacer el rapto, algo así, el 19 de septiembre o de octubre, no sé qué fecha era por ahí. Por ahí esa fecha. Pero cuando tú estás conectado con la palabra de Dios, todas esas cosas las vas a ver como parte del cumplimiento de los falsos profetas, ¿verdad? Que Jesús había hablado. Así es, cualquier situación, por lo menos hablando de los muertos, siempre se dice que está en la presencia del Señor, que ellos nos miran desde allá. La Biblia dice, los muertos nada saben, están descansando, esperando hasta que Jesús venga. Y entonces yo digo, bueno, si la Biblia dice que los muertos están descansando y que nadie está en el cielo, excepto lo que Jesús resucitó, entonces eso es incorrecto. Y es lo que nosotros debemos de defender. Si alguien te llega preguntando, mira, es que mi abuelo, mi abuela o mi padre, mi mamá está en el cielo, con amor respondámosle. Con amor enseñémosle, mostrémosle lo que la Biblia enseña. No nosotros, no la iglesia adventista, lo que la Biblia enseña. O bueno, por el contrario, hay personas que también nos mandan al infierno y entonces las personas están preocupadas porque su ser querido está ya sufriendo desde ahora. Sí. Otra situación que tampoco lo enseña la Biblia, porque dice que hasta que Jesús venga le va a dar a cada uno según haya sido su obra en esta tierra. Entonces, la cosa es que podamos cotejar todo lo que se nos venga a enseñar con la palabra de Dios. Y que no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Por eso, a eso voy. Pero para poder saber si es correcto o incorrecto, yo debo irme a abocarme a la palabra. Tenemos que estar, como dicen, al día, César, con la palabra, con el estudio de la palabra. Y es lo que nosotros, en este ministerio de Escuela Sabática Fácil, es lo que estamos nosotros amonestándoles a ustedes, que ustedes vayan a la Biblia, no se queden con lo que nosotros estamos hablando aquí, Sí, que puedan escudriñar. Sí, porque incluso dentro de nuestra iglesia, nosotros estudiamos la Biblia a través de esta cartilla que nos ayuda a entender mejor, pero nuestra comprensión también es limitada. Así es. ¿Verdad? Dios le ha dado sabiduría a todos nuestros hermanos para que ellos vayan
por sus propias palabras y también la escudriñen. Y nuestro material como material de apoyo. Así es. Para que podamos tener una manera de estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dice el día viernes, César, viernes 27 de diciembre, y encontramos aquí algunas citas del deseado de toda la gente, página 121. Dice, la primera, César. La perspectiva de Dios es muy diferente a la humana. Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia, y del poder del Espíritu Santo. Ahora miren, pónganle ojo a esto. Debemos decidir si queremos andar en la oscuridad o aceptar la luz de Jesucristo revelada en su palabra. No solo basta, César, el conocer, el aprender, sino que lo que necesitamos es decidir. Así como cuando estamos, decía un pastor, la vida es una vida de decisión. Sí. Suena el teléfono con la alarma a las 4 o 5 de la mañana, tú decides si lo apagas y sigues durmiendo. 5 minutos más. Sí, sí. O lo apagas y te levantas a continuar, ¿verdad? Tú decides qué ropa te vas a poner, si el color verde, el color rojo, tú decides qué zapatos, tú decides si te... todo es decisión. Pero aquí es la decisión más importante en nuestras vidas. Porque quizás decidir qué voy a cenar, eso es... no es tan importante. Lugar, pero... Sí, no es tan importante como decidir por nuestra salvación, como decidir por Cristo o por, ustedes ya saben, por el enemigo. Ahora, se me viene en esto a la mente muchas personas que llegue quien llegue lo reciben. Ellos dicen, sí, ustedes vengan que yo los recibo a la hora que sea. Para mí escuchar la palabra de Dios es bueno, yo lo recibo a cualquiera que venga. Pero le pregunta si quiere aceptar a Jesús como su Salvador. No, dejémoslo ahí, solo me gusta escuchar. Solo escuchan. Pero de nada sirve eso. Es más, eso si usted recibe la información y no la acepta, más bien le va a servir en contra. Al final de los tiempos. Así es, porque el Señor dice que no va a pasar por alto todo lo que Él ha enviado. Y todos nosotros vamos a pasar por un juicio que solo entendemos y que el Señor no va a dejar a nadie. Que yo no me di cuenta. Claro que te diste cuenta, ¿verdad? De la salvación. Dice la siguiente cita, o sigue diciendo la cita: parte integral de esta elección es nuestra propia entrega personal a Jesucristo. Es decir, que si vamos a decidir por Cristo o por la oscuridad, como mencionaba la cita que leíste, César, necesitamos entender que esto es algo de una entrega total, no a medias. Dice, el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, mediante el poder del Espíritu Santo, Dios Padre nos ha revelado la profundidad de su amor mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y sabemos acerca de Jesús porque su vida, su muerte y su resurrección han sido registradas, ¿a dónde? En la palabra de Dios. ¿Quiénes no han escuchado acerca de eso? ¿Quiénes de alguna manera les ha llegado un mensaje? Ahora, en este tiempo, César, con la tecnología, es muy difícil que alguien no se dé cuenta de que hay un Dios redentor. Así es. Bueno, sigue siendo la cita del deseado de toda la gente. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los santos ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda la bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos, hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Así es. Qué maravilloso, ¿verdad? Y volvemos al punto. Solo Jesús puede ser nuestro mediador y salvador, porque solo Él tiene las dos naturalezas para conectarse con el cielo y para conectarse con la tierra. Nadie más puede hacer eso. Es importante, familia, que no solo nos quedemos con lo que hemos aprendido durante todo este trimestre. Es importante que podamos aceptar, decidir por Cristo. Amén. Si aún no lo has hecho, si aún estás en ese valle de la indecisión, te animamos para que puedas dar ese paso y decir: Señor, aquí estoy. El Señor te acepta tal y cual estás. Amén. Porque si te pones a estar viendo todo lo que tienes y a dejarlo, no vas a llegar a los pies de Cristo. Seccionar más bien. Sí,
Entonces es mejor llegar como estás, porque el Señor dice, venid todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nos quitará esa carga de pecado que tenemos encima. Amén. Y también Ezequiel 36, 26. dice que Él es el que nos da el corazón nuevo. El espíritu nuevo. Y su Santo Espíritu. Y la capacidad para poder guardar su palabra. Amén. Nosotros vengamos a como estemos y Jesús va a hacer el resto. Así es. Él solo quiere que nos entreguemos a Él, nos pongamos a su disposición y Él pues ha prometido a través de su Santo Espíritu hacer la obra. Así es. Qué importante que es ¿verdad? Este tema, permanecer en Jesús. Hagamos lo posible por estar conectados con Jesús. No nos separemos, no descuidemos. Me gusta la pregunta que aparece aquí, César. ¿Por qué suele ser difícil dejar a un lado el yo? ¿Verdad? Como árbitro de la verdad. Necesitamos ahora nosotros, familia, reconocer que necesitamos de este Salvador amante, que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Finalizamos un año. Gracias a Dios por permitirnos llegar a este año 2024, ¿verdad? Pero vamos a comenzar uno nuevo. Es verdad, tuvimos pruebas en el 2024, ¿verdad? Tuvimos muchas desilusiones, frustraciones. Pudimos pasar momentos difíciles, pero el Señor nos ha cuidado hasta ahora. Amén, así es. Y como decía la hermana Juay, bueno, ¿qué nos deparará el 2025? No sabemos. Pero así como Dios nos ha cuidado hasta ahora, en su misericordia nos va a cuidar según su voluntad. Así que por lo tanto, no debemos temer. Por eso decíamos que permanecer en Jesús, poner los ojos en Jesús, que nos va a permitir pasar por las diferentes situaciones de la vida y seguir adelante. Les animamos para que puedan dar ese paso. Comencemos el 2025 tomados de la mano del Señor. Entreguémonos al Señor. Esto es una entrega diaria, César. Claro. No significa que yo me bauticé en el 2011 y yo ya estoy salvo. No, tengo que seguir perseverando. Por eso se dice permanecer. Permanecer. Claro, a lo largo de la vida. No claro, no solamente una vez. Necesitamos todos los días, a cada momento, estar, como decía nuestro hermano César, permanecer en Jesús. Te animamos para que hagas este pacto de amor, este pacto de salvación, porque la verdad que los beneficiados somos nosotros. Amén, así es. Ya Cristo está en el trono, está en el cielo, está esperando venir por un pueblo que va a reproducir su carácter. Un pueblo que estará dispuesto a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Yo quisiera estar ahí, César, en esa parte de ese pueblo. Así es, y por eso estamos aquí todavía, ¿verdad? Sí. Luchando hasta que el Señor venga, porque eso se trata de continuar, de permanecer. Jesús no pide perfección, no dice sean perfectos. Nada de eso pide. Jesús dijo, permanezcan en mí, y Él va a producir los frutos según su misericordia para nosotros. Así es. Es como cuando usted se toma un autobús. Usted se sube al autobús y va buscando su destino, ¿verdad? ¿Dónde va? Usted no va pensando, ¿será que el conductor medio sabe manejar? ¿Tendrá licencia? Usted no va pensando en eso. Usted va confiado de que el conductor lo va a llevar a su lugar. Jesús es el conductor que necesitamos en este 2025 para que Él dirija nuestra vida, para que Él nos guíe, para que Él sea el todo en nosotros. Amén, así es. Y estemos confiados, como tomando tu ilustración, de que Jesús nos va a llevar a un puerto seguro. Un puerto seguro, sí. Así es. Así que familia, agradecidos con ustedes, gracias por estar siempre con nosotros, por apoyarnos, por estar pendiente de la programación de Escuela Sabática Fácil. Es una bendición, ¿verdad? Para todos nosotros, ¿verdad? Ha sido de bendición. Hemos estudiado el libro de Juan. Cerramos el año 2024 con este precioso libro y comenzamos el 2025 con el nuevo tema, César, que tiene como título. Se llama el libro El amor de Dios y su justicia para el primer trimestre de 2025. Vamos a estudiar temas como Dios te ama de pura gracia, el amor pactual, para agradar a Dios. Dios es apasionado y compasivo. La ira del amor de Dios. La ira del amor de Dios. Es raro, ¿verdad? Sí. Pero temas como este, el amor de Dios por la justicia, es lo que vamos a estudiar el próximo trimestre de mediano. Amén. Sea Dios con nosotros, familia, estando a cada momento. Entreguémonos a Cristo, que es lo que nosotros necesitamos, nos hace falta, ¿verdad? Entreguémonos y Él obrará en nuestras vidas. Así que familia, Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Les desea un próspero año 2025 y que la misericordia, la gracia del Señor esté con cada uno
de nosotros, ¿verdad? Así es, y no esperemos hasta el 2025, hasta que ya pasemos al 1 de enero. Entreguémonos ahorita a Jesús. Así ¿verdad? es. Porque estamos siempre, no tenemos la vida comprada, como decimos, ¿verdad? Estamos siempre en Sí, porque riesgo. posiblemente no podemos llegar ahí. Sí, todavía estamos en peligro. Así es. Así que, hermanos míos, entreguémonos a Jesús ahora, ¿verdad? Para que, si Dios nos permite, el 2025 podamos caminarlo de la mano de Él. Amén. Así que vamos a orar, César. ¿Nos diriges en Ok. oración? Nuestro Dios amante y Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos concluir un trimestre más con estas lecciones. Muchas gracias, Padre, por lo que hemos estudiado a lo largo del libro de Juan. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos mantenga ligados a ti. Amén. Señor, gracias por todas tus bendiciones en este trimestre, en este año que finaliza. Amén, oh Dios. Nos depositamos en sus manos, Señor, confiados que, así como nos ayudaste hasta hoy, nos seguirás ayudando. Oramos por nuestros hermanos que todavía no se han decidido por ti, para que lo hagan, Señor, para que entreguen sus vidas de una vez, porque tú solo quieres lo mejor para nosotros. Y no solamente tendremos un año más de vida, tendremos la eternidad cuando tú vengas. Amén, oh Dios. Por favor, Señor, el Espíritu Santo siga orando en nuestras vidas y nos selle para la vida eterna. Amén. Muchas gracias, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Así que, familia, Dios les bendiga. Nos vemos en el nuevo año 2025 con el nuevo trimestre, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir adelante. Gracias. Dios les bendiga a Bendiciones. todos y hasta la próxima.